¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Santo Domingo, Ecuador. Soy Vinicio Rosillo, profesor de Derecho Penal y Litigación Oral. Con agrado, colaborando académicamente en esta ocasión con el Instituto Interamericano de Investigación y Publicaciones Jurídicas, CIPLEX, a quienes extiendo un caluroso saludo. Saludo también al selecto grupo de profesionales y compañeros del derecho penal, Penalistas Ecuador. Un saludo fraterno al grupo de académicos que forman parte del foro Poder del Derecho. Saludo a mis alumnos que están conectados, a mis exalumnos, a los profesores y estudiosos del derecho penal que han participado también desde el exterior. Un caluroso saludo desde aquí de Ecuador y un saludo a todos los que están participando de esta conferencia virtual. Previo a realizar el abordaje del tema que me corresponde en esta ocasión, que es los elementos accidentales como parte del tipo objetivo, quiero realizar un saludo muy especial desde aquí a la eternidad para mi gran amigo, excelente profesional y catedrático, el señor doctor Robert Guevara Elizalde, cuya súbita partida nos ha consternado profundamente, especialmente a quienes compartimos con él extensas jornadas académicas en casi todo el Ecuador y también en el exterior. Para él y en su memoria, esta conferencia. Para el análisis de los elementos accidentales como parte del tipo objetivo, voy a realizar un análisis deductivo partiendo de premisas generales para poder llegar a establecer específicamente qué son estos elementos, para qué sirven y cómo se utilizan y se aplican en la práctica forense. El derecho penal se divide en dos partes, una parte subjetiva y una parte objetiva. La parte subjetiva corresponde al jus puniendi, ese derecho que tiene el Estado para castigar, para sancionar. Es decir, el Estado, en el ejercicio del jus puniendi, monopoliza el ejercicio y la sanción penal. Solamente el Estado puede sancionar conductas delictivas. Este momento subjetivo se traduce o se plasma objetivamente a través de la norma. A esto conocemos como derecho penal objetivo, el que se encuentra ya materializado en el conjunto normativo penal. Ahora bien, este derecho objetivo tiene tres momentos: un momento sustantivo penal, un momento adjetivo penal y un momento ejecutivo penal. El momento sustantivo penal trata de dos partes, una parte especial y una parte general. La parte general contiene tres teorías: la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. Y la parte especial que se ocupa de la descripción de los tipos penales. Por su parte, la parte adjetiva o la parte procesal también se maneja con dos teorías: la teoría general del proceso penal y la teoría de la actividad procesal. La parte ejecutiva del derecho penal se ocupa ya de la ejecución de la pena. ¿Por qué es relevante conocer estos tres momentos? Porque estos tres momentos se han consignado normativamente en el Ecuador en un solo cuerpo que el legislador lo denomina Código Orgánico Integral Penal. Y es así que tenemos un cuerpo procesal
el COIP, que contiene la parte sustantiva del derecho penal, y la parte sustantiva del derecho penal la contiene específicamente en el libro primero. Desde el artículo 1 hasta el artículo 17 tenemos la teoría de la ley penal. Desde el artículo 18 hasta el artículo 50 se trata de las nociones de la teoría del delito. Y desde el artículo 51 hasta el artículo 78 se trata de la teoría de la pena. Del artículo 79 al artículo 397 tenemos la parte especial, la descripción de los delitos. Penas. La parte adjetiva la tenemos incluida, insertada en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el libro segundo, y es así que la teoría general del proceso penal se encuentra prevista desde el artículo 1 hasta el artículo 159. La teoría de la actividad procesal, el desarrollo de las audiencias específicamente, se encuentra desde el artículo 560 hasta el artículo 665. Y la parte ejecutiva, la que se encarga ya de todos los aspectos relacionados a la ejecución de la condena, inicia con el artículo 666, número cabalístico por cierto, y concluye con el artículo 730. Este es el esquema de la estructura en donde se plasman las teorías que se consignan para el derecho penal en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y esto es importante considerar porque no solamente lo que consta en esas normas, en ese cuerpo normativo, el juez tiene que recoger al momento de razonar y decidir en sus fallos. Recuerden ustedes que los principios generales, la doctrina, esto que estamos haciendo aquí y lo que hacemos los investigadores del derecho penal, y la jurisprudencia, es decir, el producto de los fallos, estos tienen que ser considerados para interpretar, integrar y delimitar el ámbito de aplicación normativo. Esto de conformidad al artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es relevante entonces que todas estas instituciones no solamente se quedan en meros enunciados o aspectos que los tratamos, los penalistas, en los congresos y en los simposios de derecho penal. Sirven como marco referente para que el juez pueda analizar y tomar sus decisiones. En este contexto, a lo largo de la historia del derecho penal, lo que ahora nos parece común no siempre fueron instituciones características de nuestra materia. Se generaron a lo largo de la historia penal varias reglas o criterios para interpretar cómo se debe sancionar de manera adecuada a quién es el responsable de una infracción y de un hecho. ¿Cómo le establecemos la pena a esta persona, Francesco Carrara, quien establece y determina que el delito no es otra cosa que un ente jurídico? Es decir, que se valora por el resultado de un acto externo de un hombre, al hombre se le da libre albedrío y lo que se sanciona es su consecuencia. Para esta postura clásica no interesa el delincuente. Frente a esta tenemos otra denominada teoría positivista del derecho penal, y esta aparece a partir de los postulados del profesor Lombroso. Esta se ocupa ya de investigar las causas del delito, se ocupa del posible delincuente. Recordemos que los postulados lombrosianos se han marcado y edificado todas las teorías de perfilamiento criminal, inclusive las denominaciones del derecho penal como derecho criminal. Otra postura tal vez un poco más difundida, un poco más conocida, es la denominada teoría finalista. Esta teoría finalista, protagonizada principalmente por el profesor Hans Wessel. Hans Wessel establece, entre otras cosas, que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable.
Para esta postura se debe determinar previamente que esa conducta es típica y antijurídica para hacer un reproche de culpabilidad. El hecho punible es sinónimo de delito. Esta postura es muy importante porque marca las tendencias que constan en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Finalmente tenemos una teoría finalista. Esta teoría finalista a cargo principalmente del profesor Jacobs, del profesor Roxin, que ha tenido muchos adeptos a lo largo de todo el mundo. Tenemos al mismo profesor Schunemann en Alemania, el profesor Santiago Mirpuy en España, Francisco Muñoz Conde. También tenemos al profesor Juan Bustos Ramírez en Chile en su momento. Todos en que las estructuras del delito dependen de los fines y las funciones que cumple el derecho en la sociedad, y de ahí su denominación funcionalista. Estas teorías dan lugar a concepciones de la estructura de los elementos del delito, los elementos generales de todo delito. Algunas teorías tienen una concepción bipartita, esto es, que entienden que el delito solamente tiene dos elementos, la acción y la culpabilidad. Para otras teorías hay una concepción bipartita, esto es, que el delito tiene tres elementos, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Vemos cómo para nosotros es muy afín la teoría finalista cuando establecemos en el artículo 18 que el delito es la conducta típica antijurídica, es decir, en nuestro Código Orgánico Integral Penal marcamos un marco tetradimensional de los elementos del delito. Y de estos elementos, de la conducta, de la tipicidad, de la antijuricidad y culpabilidad, para nosotros en esta materia y en el desarrollo de este tema es importante concentrarnos en la tipicidad. La tipicidad no es otra cosa que la adecuación de la conducta al tipo. Miren ustedes que el legislador hace una descripción hipotética de una conducta en materia de reproche, y cuando una persona en la vida real realiza esa conducta que se describe como hipotética en la norma, ensambla su conducta al tipo y aparece la noción de tipicidad o conducta típica. Y es que, como se ha dicho siempre, el Código Punitivo no establece mandatos prohibitivos. Ciertamente, lo que dice es el que sustrae, el que mata a otro. No dice no sustraer o no matar. Cuando una persona sustrae al otro la cosa ajena, entonces si el ejercicio se realiza con violencia, adapta su conducta a lo previsto en el artículo 189 del COIP y comete robo con violencia. Siendo entonces esto así, el componente más importante de la tipicidad es el tipo penal. Y el tipo penal no es otra cosa que la descripción hipotética de esa conducta punible. Y esta descripción hipotética a lo largo del tiempo también ha sufrido o ha tenido algunas variantes. No siempre fue organizada como la entendemos ahora. Antes, en los tiempos de la doctrina y del profesor List, esto se definía, me refiero al delito, como una acción antijurídica y culpable. No se le encontraba inclusive un sitio a la tipicidad. Es recién con el profesor Belling, a partir de 1906, que se establece su ubicación exacta entre la conducta y la antijuricidad. Y además se ordenan de manera adecuada los elementos que conforman esta estructura que conocemos como tipo penal, estableciendo entonces de esa manera un tipo penal sistemático. Esto se conoce como tipo penal sistemático al determinar de una forma ordenada los elementos que estructuran el tipo penal. Y estos elementos que estructuran el tipo penal, que son los elementos constitutivos del delito, se dividen en tipo penal objetivo y tipo penal subjetivo. El tipo penal objetivo es el que contiene todos aquellos elementos
que se observan en el mundo material, que se exteriorizan. El tipo penal subjetivo contiene los elementos que se encuentran en el fuero interno del sujeto activo o del presunto delincuente, en la intencionalidad. Los elementos del tipo objetivo son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el núcleo, los elementos normativos, los elementos descriptivos. Los elementos del tipo subjetivo se enmarcan en el dolo y en la culpa. Esto es característico además, esta ubicación del dolo y culpa en la tipicidad es característico del postulado finalista. Recuerden que en el postulado causalista, el dolo y la culpa se ubican en el elemento culpabilidad. De manera que entonces, en esta estructura, donde tenemos un tipo objetivo y un tipo subjetivo, es importante para nosotros considerar que esta descripción de conducta, que además se sustenta en el principio de legalidad, no hay delito ni pena sin ley previa, es una expresión propia de nuestra voluntad constitucional que como garantía del debido proceso consagra este principio de legalidad sustantiva en el artículo 76, número 3 de la norma suprema o de la norma normarum. Y además este mismo principio de legalidad sustantiva se encuentra consignado en el artículo 5, número 1 del Código Orgánico Integral Penal en los principios procesales. Tiene entonces el tipo penal la descripción del hecho, de la conducta, con dos partes, una parte objetiva y una parte subjetiva. Y también se tiene que establecer una individualización de la pena. Miren ustedes que esta individualización de la pena, que además se encuentra referida en el artículo 54 del Código Orgánico Integral Penal, corresponde a momentos de individualización, que en doctrina se conoce al primer momento como individualización legislativa de la pena. Esa determinación abstracta que establece el legislador cuando consigna cuál es la pena para un delito, cuál es la sanción para un delito. Y es que cuando el legislador determina esta individualización de la pena, debemos considerar que existen tres formas o tres maneras de establecer la determinación de la pena. La primera se conoce como leyes penales determinadas absolutamente, cuando se establece una pena única. La segunda forma es cuando se establece las leyes penales relativamente, determinadas relativamente, cuando se establece un piso y un techo. Esta es la forma de establecer el rango o el marco de la pena en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Establece una pena mínima y una pena máxima. Y también una forma de determinar la pena es las leyes penales indeterminadas absolutamente, cuando se le deja a discreción del juez la posibilidad de establecer la pena, lo que no ocurre en el Ecuador. Entonces, esto es importante debido a que la individualización de la pena legislativa en el Ecuador determina un marco penal, un mínimo y un máximo. Luego, un momento ulterior establece una individualización judicial cuando el juez es el que determina qué pena le corresponde, y es ahí cuando no solamente debe establecer el juez un razonamiento sobre el mínimo y el máximo, sino también debe considerar las circunstancias que están alrededor de esa infracción. Las circunstancias que aumentan la gravedad de esa infracción o que la disminuyen. Y existe un momento ulterior a la individualización judicial que se denomina individualización ejecutiva, que se concentra específicamente en los beneficios carcelarios y rebaja de penas. Entonces, entrando ya específicamente en nuestra materia, los elementos accidentales se estudian en la teoría de las circunstancias modificativas de la infracción. Y esta teoría ubica a esta materia, a la teoría de las circunstancias, en la teoría de la pena, según algunos postulados, especialmente a cargo del profesor Gonzalo Cusack. Otros doctrinarios ubican a esta materia, a la teoría de las circunstancias, en la teoría del delito, sobre la base de un principio de culpabilidad
que sustenta que el dolo afecta no solamente a los delitos típicos, a los elementos típicos del delito, sino también a los elementos accidentales. Las circunstancias que rodean al delito, rodear, alrededor, y estare, de estar, estas circunstancias que rodean al delito no forman parte, de manera general, del hecho punible, no forman parte del injusto ni de la responsabilidad. Es servir para determinar de mejor manera la pena. Y estas circunstancias, de acuerdo a nuestra legislación, son atenuantes, son agravantes, son mixtas y son eximentes. Las atenuantes, a su vez, pueden ser atenuantes genéricas, atenuantes trascendentales o atenuantes especiales. Las agravantes pueden ser genéricas, pueden ser específicas, pueden ser constitutivas o inherentes y también pueden ser especiales. Tenemos las circunstancias mixtas, aquellas que a la vez pueden ser agravantes y atenuantes, y tenemos las eximentes. Las agravantes entonces sirven para aumentar la pena fuera del marco que determina, en este caso, el legislador, en el rango que se establece en nuestra legislación, artículo 44, sirven para reducir la pena en el mismo marco que se determina en nuestra legislación, y las eximentes sirven para anular la pena, anular el castigo. ¿Cuáles son las características de estas circunstancias? La primera es que estas circunstancias presumen el onus probandi corresponde en su orden a quien las alega. Efectivamente, las circunstancias agravantes tendrán que ser probadas por la Fiscalía, no pueden presumirse, tiene que hacer un ejercicio probatorio, ya sea con prueba testimonial, pericial o documental, acerca específicamente del agravante que está atacando. Evidentemente, la circunstancia atenuante le corresponde probar a la defensa, es decir, el onus probandi no es el mismo, dependiendo de las circunstancias tendrá que ejercerlo quien quiera beneficiarse de tal circunstancia. Son taxativas, esto es importante porque la redacción, especialmente de los artículos 45, 47, 48, determina que son atenuantes, son agravantes. Y esta es una diferencia con el desarrollo de la normativa que teníamos en el Código Penal anterior, debido a que en ese código se establecía, en cuanto a las atenuantes y agravantes, cuando se determinaban, decía como en los siguientes casos, es decir, era ejemplificativa, no era taxativa, como determina nuestra legislación, que son esas las que constan en nuestra legislación. Existe una disparidad entre circunstancias agravantes y atenuantes, y esto es sumamente alarmante, debido a que existen solamente 12 atenuantes consignadas en pocos numerales del Código Orgánico Integral Penal, como lo vamos a ver a continuación. Existen alrededor de 52 agravantes. Se trata efectivamente de un Código Orgánico Integral Penal agravado, un Código Penal que busca determinar penas sumamente altas, y esto a propósito de prevención general negativa, es decir, presentarle un catálogo al ciudadano que le indique que las penas son muy graves y que por eso debe abstenerse de delinquir, lo cual, conforme ha sido cuestionado largamente a través de la cátedra y la doctrina, es una fórmula que no ha funcionado jamás en el derecho penal. Pueden existir entonces en este escenario concurrencia de atenuantes, en este caso van a reducir la pena en un tercio del mínimo. Concurrencia de agravantes, solamente se necesita una para poder aplicar el aumento de pena. Si existan atenuantes, si existe un agravante, pues procede a aplicarse la agravación. Esto se llama concurrencia conjunta. Y puede ser un caso en que no se dé concurrencia de ni agravantes ni atenuantes. En este caso, el juez debe manejarse sobre el piso y el techo que determina nuestra legislación. Y a propósito de esto, evidentemente, cuando no existen agravantes ni atenuantes, el juez tiene que moverse entre un mínimo y un máximo. ¿Y cómo es que razona el juez sobre la base de eso? Por la apreciación de la prueba en general, que determinará que el sujeto actuó de manera peligrosa o no peligrosa, o que se generó alarma social o no. Esto a propósito del trabajo en la litigación debe despertar el interés en el ámbito probatorio para establecer de que en ese caso específico la actuación no corresponde a una actuación violenta o una actuación que generó una alarma en la sociedad,
o que generó peligrosidad en el caso de la defensa, o caso contrario, esos mismos presupuestos determinarlos por parte de la Fiscalía. Sin duda, en cuanto a la comunicabilidad de las circunstancias, debemos establecer básicamente de que estas pueden ser personales o materiales. Cuando son personales, estas circunstancias, me refiero a las circunstancias modificativas de la infracción, no se comunican para los otros partícipes, solamente para la persona sobre la cual operan, y cuando son respecto al hecho, pues sí tienen comunicación. Las circunstancias atenuantes, como indiqué anteriormente, son genéricas cuando se refieren a todos los delitos. Estas son las que están en el artículo 46, son trascendentales, específicamente las que se refieren en el artículo 46, las genéricas en el artículo 45. Y también existe otra posibilidad de considerar como atenuantes a las eximentes incompletas. Me refiero a la del trastorno mental transitorio y al estado de un exceso de legítima defensa previstas en nuestra legislación. En virtud del tiempo voy a avanzar un poco más rápido. Las agravantes consideran siempre los factores del incremento de gravedad, el mayor reproche al sujeto y un mayor reproche por circunstancias objetivas cuando el hecho determina un exceso de maldad, de gravedad, como por ejemplo el ensañamiento, la alevosía, etcétera, o cuando las circunstancias estas se refieren a un agravamiento por la conducta anterior del sujeto, y específicamente a esto se concentra la noción de reincidencia. En nuestro cuerpo normativo penal, la reincidencia es específica, es decir, únicamente se materializa cuando el sujeto ha sido condenado, tiene una sentencia condenatoria anterior ejecutoriada por el mismo delito. El Tribunal Español en este sentido se ha pronunciado sobre la posibilidad de considerar una reincidencia cuando exista multireincidencia, es decir, cometa varias conductas luego de haber sido sentenciado. Finalmente, en cuanto al trabajo específico del tema que nos ocupa, es importante considerar de estas circunstancias agravantes las circunstancias constitutivas o inherentes. ¿Cuáles son estas? Aquellas que forman parte del tipo penal, es decir, están determinadas en la misma parte objetiva. Y frente a estas hay varias posturas también en el ámbito doctrinario. Al formar parte del tipo, no se los podría considerar ya como agravantes del mismo tipo. Y esto a propósito de la noción del non bis in idem. Es decir, no anularían las atenuantes, permitirían la aplicación de atenuantes, porque de lo contrario habría un doble efecto punitivo, dice la doctrina. Pero ¿cuál es la postura que se ha tenido en el Ecuador respecto a eso? Se ha determinado específicamente en fallos de la Corte Nacional y la Corte Suprema, y específicamente ustedes pueden revisar al respecto el fallo en el proceso 918 del 2009, en donde se determina que en el caso del delito de asesinato, cuando concurre más de una circunstancia, esta es de las que están previstas ahora en nuestro Código Punitivo en el artículo 140, con una circunstancia del asesinato se configura ya el delito de asesinato, y con las otras, de las mismas que se encuentran en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, se configurarían circunstancias agravantes de ese asesinato. Solo para ubicarnos en el ejemplo del delito de asesinato, podemos tener en la práctica un delito de asesinato simple, esto es, el que se configure con una sola de las agravantes. Por ejemplo, una persona que causa la muerte de otra buscando de propósito la noche. Con solo esta causal ya se configura el delito de asesinato. Intención, muerte, circunstancia constitutiva. Este sería un asesinato simple que permitiría de atenuantes. Es decir, si se configura el asesinato, por más delito grave que parezca, o que es, puede aceptar la aplicación de atenuantes. Puede existir también un asesinato agravado con agravantes genéricas. Esto es, en el presente caso, que se cause la muerte de ese ser humano buscando de propósito de la noche con el auxilio de gente armada, que es una de las circunstancias
agravantes genéricas que están en el artículo 47. En ese caso nosotros tenemos un asesinato agravado con agravantes genéricas, pero también puede existir un asesinato agravado con agravantes específicas, que son las que me refería anteriormente, las que están en el mismo tipo penal. Esto es, que busque de propósito la noche y el despoblado para matar a esa persona con el auxilio de gente armada o de fuerza armada. En este sentido específicamente tenemos un asesinato agravado con agravantes genéricas y agravantes específicas. La jurisprudencia a la que me refería anteriormente considera estas como agravantes, operan como agravantes genéricas. En estricto sentido serían agravantes no solamente genéricas, las que se encuentran en el 47, sino agravantes específicas, las que en el mismo tipo agravan esa conducta. Para finalizar, se debe establecer que todo el desarrollo dogmático que se analizó consta en nuestro Código Orgánico Integral Penal en la parte de la teoría del delito, desde el artículo 44 hasta el artículo 48. Se establece, como indiqué anteriormente, una sobrepoblación de agravantes. No solamente agravantes genéricas, sino tenemos agravantes específicas para delitos contra la integridad. Tenemos agravantes específicas en el caso de feminicidio. Tenemos agravantes específicas en el caso de delitos de tránsito, de delitos aduaneros. Ciertamente, sobre la base del principio de proporcionalidad que se encuentra previsto y garantizado además en el artículo 76 de la norma suprema, se debe considerar al momento de legislar la posibilidad de reformar y determinar un equilibrio entre las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Espero que les haya gustado esta conferencia, les haya servido y siempre estoy a su disposición. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta una nueva oportunidad. Un abrazo.